Hola, ¿cómo están, amados hermanos? La audiencia de este prestigioso programa, La Gran Cosecha, esta prestigiosa emisora, Nuestra América. Hoy nos tenemos una bendición con el pastor Otoniel Pardo de Perú. Pastor Otoniel, bienvenido. Gracias por estar acá. Sus saludos, por favor. Gracias, Pastor Heredia, gracias por esta invitación, la cual recibo como un honor y un saludo muy especial a todos los radio oyentes de este programa. Que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Otoniel. Pastor Otoniel, es una bendición tenerlo por acá y tenemos algunas cosas para compartir dentro de lo que es su vida, su trayectoria dentro de lo que es el ministerio y su labor también social que realiza en el Perú. Que háblenos un poquito de eso, pastor, por favor. Bueno, por la gracia de Dios, tenemos aquí en el Perú como 40 años de creyente. Yo tengo 60 años. Y bueno, sirviendo al Señor a lo largo de estos años de diferentes maneras, habiendo empezado como predicador itinerante, luego copastoreado y posteriormente pastoreando, y ahora cubriendo a varios pastores y ayudándolos en su labor pastoral. Sí, trabajando por muchos años y también en la enseñanza, sirviendo en diferentes institutos, diferentes seminarios aquí en el Perú y también, sí, aquí en el Perú y a veces viajando de manera internacional, pero básicamente eso, ¿no? Un pastorado, un trabajo a nivel pastoral con los pastores y en la docencia, que es la enseñanza a la cual he sido llamado. Pastor Otenel, estuviste en Japón, estuviste en Cuba, dos países de índole política comunista. ¿Cómo viste la iglesia en esos dos países, la atmósfera y la iglesia en sí misma, de su cultura, su avance, cómo Bueno, desarrollan en sí, ya que nosotros estamos acá en Occidente, ya que estuviste ahí cercano ahí, compartes un poco. bueno, las iglesias del Señor muy avivadas en medio de la persecución, muy comprometidas con su llamado, con la obra. Las iglesias se ven mejor cuando están bajo presión, cuando están bajo persecución. Estas iglesias, las que tuve el gusto de conocer, pude ver el obrar de Dios de una manera vívida, un compromiso ministerial muy agudo, la obra de Dios floreciente en medio de la persecución, en medio de la opresión. Es lo que he podido ver en la iglesia en Cuba, está pujante, está muy animada, a pesar de que cuando son delatados los ministros son perseguidos, algunos encarcelados. Sin embargo, a pesar de todo ello, la iglesia misma en sí, muy comprometida, muy creciente y de gran bendición en cada uno de estos países, ¿no? También en Japón se ve un mover especialmente entre los latinos y también entre los japoneses. La obra de Dios, la gloria de Dios avanza y no hay nada que pueda detenerla. También tienes un ministerio desarrollándolo en el interior del Perú, en Pucallpa, con las tribus, ¿no? ¿Cómo es ahí el dialecto para poder comunicarse con los chipivos, con las personas que no hablan el castellano, ¿no? Y el estudio de la Biblia? Háblanos un poco de esa experiencia muy linda que estás Bueno, teniendo en sí, el interior del país. ya por largos años venimos sirviendo en las comunidades nativas, llámese los chipivos, los aymaras, los mancés. Hay diferentes tribus, en realidad las que he mencionado son unas cuantas, pero hay muchas, hay muchas. Y cuando el idioma no hace posible la comunicación, pues hay hermanos entre las tribus que hablan el español y que nos sirven de traductores. Por supuesto que al comunicarnos con ellos existe no solamente el límite idiomático, sino los límites de la manera de pensar.
Cuando yo empecé el trabajo ministerial a nivel de lo que es el trabajo misionero en esos campos, se me entrenó y se me capacitó para poder comunicarme con ellos de una manera mucho más efectiva. Ellos tienen un pensamiento más concreto, nosotros tenemos un pensamiento más abstracto y había que comunicarnos con ellos en un idioma en el cual pudiéramos usar historias para ilustrar las verdades que queríamos comunicar. Nosotros usamos términos como justificación, como fe, como amor, pero para ellos esas palabras a veces no tienen un lenguaje en similitud, una palabra específica, pero a través de la ilustración, de las historias, ellos pueden llegar a comprender los conceptos que encierran cada una de estas palabras. En fin, hay muchos límites, pero estas barreras son derribadas por el poder del Espíritu de Dios, por el amor práctico, por el acercamiento de gracia y de favor que damos a través del ministerio y pues hace posible que las puertas se abran y que ellos puedan entender el mensaje. Hay mucha gente convirtiéndose, tenemos muchos líderes de estas tribus que se han convertido, muchos hermanos de influencia y que ahora también son profesores, enseñan en diferentes escuelas ahí mismo a las tribus, a las comunidades y realmente se ve una obra creciente entre ellos. Me entusiasma mucho compartir con usted, Pastor Otoniel, porque tiene un abanico de habilidades y de influencias en la comunidad peruana, ¿no? Y tanto también en la área política, ¿no? Donde ha sido 2 veces candidato al Congreso, una vez elegido al Parlamento andino también. ¿Y cómo combina esa mística, ¿no? Porque valga la redundancia, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo hay cierta resistencia muchas veces de la opinión a que un pastor esté involucrado como parte de la política de un país, ¿no? ¿Cómo usted ve esa óptica, Pastor Otoniel? Bueno, todavía existen ciertos reparos en algunos círculos eclesiales, pero bueno, cuando Dios pone en el corazón hacer determinadas cosas, involucrarnos en determinadas actividades, de seguro que Él da la habilidad, la capacidad para llevarlas a cabo. Sí, hemos estado de manera polifacética, sirviendo en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Una de ellas, con la que acabas de mencionar, el aspecto político y social, el cual es un llamado muy particular. Yo no aconsejo a ningún pastor que esté llamado al ministerio a tiempo completo a que se involucre en asuntos políticos o sociales, ya que ese es un ámbito distinto de labor y muy comprometido también. Pero en mi caso, a manera excepcional, he podido participar, participo todavía con ciertos acercamientos en esta área y ha sido una experiencia muy interesante, es una experiencia circunstancial, temporal, los 5 años que uno pueda servir en el gobierno se acaban, pero lo que creo que ha sido realmente muy gratificante es ver la respuesta en estos ámbitos, ver cómo la gente se apertura al hecho de poder entender de que no estamos limitados en nuestro servicio y que podemos contribuir de una u otra manera para el bien común. Y eso ha sido una experiencia muy particular, muy singular, muy interesante, que me ha ayudado de alguna manera a ver la realidad del país, a interesarme en algunos aspectos de leyes malas que han sido dadas y que deben ser abolidas. En fin, una serie de cosas que solamente se pueden hacer desde el Parlamento, desde el gobierno. O sea, hay cambios estructurales dentro de un país que el discurso, que la mera expresión o oposición a esas leyes no van a hacer que cambien. Se tienen que cambiar desde adentro. Y si nadie quiere hacerlo desde adentro, pues hay que entrar para hacerlo uno mismo. Pero creo que ahora sí hay mayor oportunidad, hay muchos creyentes que se han posesionado y que a través de ellos estamos haciendo algunos cambios estructurales importantes, legislativos, y eso es, de eso se trata, de poder contribuir de una u otra manera con un granito de arena en el bien, en el bienestar, en el bien común y que nuestro país avance y no se detenga.
Eso me gustó sobre su apreciación que no aconseja a ningún pastor que esté a tiempo completo a involucrarse dentro de lo que es la política, a no ser que tenga un llamado, una convocatoria especial de parte de Dios, el cual usted tiene esa convicción, ¿no? Que el Señor lo ha separado de una manera especial para esa labor dentro de lo que es la parte política del país del Perú. Y por ende, en las próximas elecciones, ¿no? Se augura también posiblemente su participación, ya no como candidato al Congreso, sino como posible gobernante del Perú. Usted participa. Creo que hay por ahí también parte de este, una profecía al respecto ante su persona. ¿Piensa que los designios de Dios lo llevarán a ese destino? Bueno, todas nuestras vidas están en las manos del Señor. Y lo que Dios disponga, así debe hacerse. Creo que somos siervos de Dios y debemos estar dispuestos a todo lo que el Señor nos demande que hagamos. Y Él nos dará la habilidad y la capacidad. Sí, hay invitaciones para participar otra vez en la carrera política, en lo que es una participación en alguna candidatura. Estamos con expectativa, estamos viendo, según como el Señor vaya soplando, así nos vamos a ir moviendo y confiamos en su pura gracia. Creemos que las oportunidades que Dios nos presenta deben ser aceptados con humildad y dependiendo siempre de su gracia. Y en eso estamos colaborando con diferentes grupos, con diferentes movimientos, tratando de dar perspectiva política y social bíblica para que podamos gobernarnos como la Biblia nos enseña, ¿no? Respetando la propiedad privada, valorando la vida, y dejando que la gente tenga las oportunidades necesarias para su propio desarrollo. Creo que de eso se trata el gobierno. Nosotros tenemos una perspectiva desde la Biblia no estatista. Creemos que el Estado debe ser lo más pequeño posible y que los ciudadanos, las personas deben tener la oportunidad de poderse desarrollar y emprender según sus capacidades y posibilidades. En fin, creo que es así como nosotros nos manejamos, estamos abiertos y aprendiendo cada día más, estudiando, no dejando de prepararnos, porque creemos de que requiere preparación, capacitación para poder servir mejor a nuestra generación. Tienes una magnífica esposa, ¿no? Elizabeth, tu esposa, tu compañera, y tienes un hijo muy prodigioso, ¿no? Un artista, tu hijito, ¿no? Benny, Benny Romero Pardo. Y él hace poco creo que ganó un nombramiento para viajar a Alemania con una de la Warner Brothers que está produciendo la última película de Batman, ¿no? Él hizo un mural, creo, con otros, con sus compañeros en Barranco, si no me equivoco. ¿Cómo te ves tú como papá dentro del ambiente del ministerio y ver a tu hijo floreciente, tal vez parte del ministerio artístico, ¿no? Parte del mensaje, ¿no? Dentro de la juventud, ¿no? De tu hijo Benny, ¿no? ¿Cuál es esa sensación de papá? Nosotros creemos, yo creo, que toda habilidad, sea esta natural o espiritual, es concedida por Dios, toda buena dádiva desciende de lo alto. Y sí, Dios nos ha bendecido, dándonos un hijo habilidoso, que gusta de las artes, sigue estudiando, se sigue preparando, cada vez adquiriendo mejores técnicas, mayores habilidades. Ya ha emprendido un trabajo muy activo en el área artística y hace murales, hace retratos, sirve de diferentes maneras a través de su don artístico y eso es lo que le tratamos de infundir, ¿no? El hecho de que él comprenda de que es un don de Dios, es una gracia de Dios y que de esa manera también puede servir al Señor. Y así lo está haciendo, ha tenido muchas posibilidades, Dios le ha dado gran apertura, gran aceptación, es uno de los artistas que más destaca dentro de su ámbito y es mencionado muchas veces, ya ha tenido entrevistas internacionales, participación en revistas, en periódicos, remarcando sus habilidades, sus capacidades a través de su arte. Y eso realmente nos hace que desarrollemos
mayor humildad, un reconocimiento de que es Dios, es su gracia, es su favor, y de que la gloria siempre se la debe llevar Él y a Él se la debemos dar. Y sí, y yo me siento muy bendecido, muy privilegiado. Mi hijo es un don de Dios, es una gracia de Dios, es un regalo para mi esposa y para mí. Y así lo hemos recibido y tratamos de animarlo, alentarlo y apoyarlo en todo lo que él hace, ¿no? Que al principio yo cuando lo vi haciendo sus grafitis iniciales, sus dibujos en la calle, y yo no comprendí en un inicio esta gracia y la vi con cierto recelo, ¿no? Porque generalmente se señalaba hacia el vandalismo, hacia cosas que tienen que ver con el atentado a la propiedad privada, pero no, hay una gran aceptación, hay un gran reconocimiento a estos talentos, el arte urbano está siendo muy reconocido a nivel internacional y muy incentivado también, y él ha logrado pues una estabilidad y un posicionamiento que se lo agradecemos al Señor. Buenísimo, dice, vamos a permitir que nos permita retroceder un poco en el tiempo. Tu hermano ha escrito un libro, Vida en Tres, donde eres uno de los protagonistas, donde relata un poco de su relación él con la familia y un poco relata tu estado de salud. Tu estado de salud cuando estabas en, creo que los primeros pasos del Evangelio, ¿no? Tú estabas en cama, tus dolencias físicas, de afección pulmonar, ¿no? En esos momentos creo que recién eras nuevo en el camino del Señor, y relátanos un poco ese escenario, porque ahora te vemos muy floreciente en todo lo que estás relatando de la vida, en el tiempo, ¿no? En la gracia y la misericordia de Dios que Dios te permite estar en este momento, pero allí en la parte de los inicios, porque muchas personas tal vez vean ahorita en un ministerio floreciente, exitoso, pero a veces los comienzos, ¿no? Los primeros comienzos, las situaciones de físicas, dolencias, situaciones estrechas, muchas veces no se menciona mucho dentro de lo que es el ámbito de los pastores exitosos, pero que también han tenido una trayectoria, ¿no? De dolor, de estrechez, ¿no? Y eso lo relata tu hermano en el libro, y porque ahí te llama Javier. Javier, ¿no? Ahorita todos te conocen como Otoniel, pero en las iglesias Asamblea de Dios en ese momento, con el ministerio también, que era mensajero de luz, creo, eras Javier, ¿no? A ver, Javier, háblanos un poco de ese contexto, ese escenario. Sí, bueno, me has hecho recordar algo bien interesante. A mí el nombre Otoniel no me gustaba desde muy niño, ¿no? Y yo lo rechazaba, sin saber, por supuesto, su significado. Y usaba el nombre de Javier, que es mi primer nombre, ¿no? El nombre Otoniel es mi segundo nombre y es un nombre bíblico que significa león de Dios. Pero sí, la niñez, como tú bien sabes, ha sido una niñez de mucha escasez, de mucha pobreza, de mucha necesidad. Yo he sido el segundo de los hermanos. Miriam es la hermana mayor y yo como hombre mayor, muchas veces cargando sobre los hombros un cuidado por los hermanos menores, que por mi edad pues no era posible asumirla con una gran responsabilidad, pero sí con una gran presión porque era el mayor, ¿no? Y momentos muy difíciles, mucha enfermedad. Yo me recuerdo de muy niño pues sufriendo de llagas en la piel, en la pierna, difíciles de curar, yendo hacia el colegio, adquiriendo una enfermedad de la tuberculosis. Me acuerdo a 16 años, 17 años, manifestándose a través de la hemoptisis, hemorragias, que tú has vivido de cerca, porque eres el segundo después de mí. Y, y ha sido un tiempo muy, muy doloroso, muy triste, de mucha dificultad, ya siendo creyente, afirmándome en la fe a través de esta necesidad de sanidad, de salud, buscando una salida a esa tribulación. Y Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha mostrado su gracia y su favor, porque nos ha sacado del muladar, nos ha sacado de situaciones cenegosas, y Dios ha mostrado su gracia y su favor, y creo que nos queda el resto de la vida para vivir agradeciéndole y dándole la gloria y honra a Él. Pero sí, yo desde mi experiencia,
pues han sido momentos muy difíciles, muy tenebrosos, pero, pero yo sé que mis hermanos de seguro que han vivido su propia experiencia viendo esta realidad de un hermano sufriendo de esa manera. Creo que tú a tu manera lo han sufrido mis hermanos Consuelo, Miriam, y mi papá mismo con la impotencia de ver a un hijo enfermo y no viendo, no encontrando una salida de sanidad para él. Entonces, todo ha sido difícil, todo ha sido triste, doloroso, pero por la gracia de Dios, por el favor de Dios, el Evangelio nos ha llegado desde muy pequeños, desde muy tiernos en edad, y ha sido posible que a través de la palabra de Dios podamos ser sanados, revitalizados, transformados y llevados a un nivel de servicio realmente glorioso. Yo estoy muy agradecido al Señor y sí, estoy resumiendo una vida difícil, tratando de sintetizarla, pero realmente doloroso, pero para la gloria de Dios, el Señor se ha glorificado en medio de esta necesidad y tribulación de enfermedad, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá relataba que cuando eras muy pequeño, ¿no? Creo que eras bebé aún, ¿no? Y aún tu vida estaba en riesgo, estaba cerca a la muerte, ¿no? Y mi mamá en su contexto religioso, ¿no? Idólatra, creo que te presentó a San Martín de Porras y le dijo, Señor, así le dijo, no, Señor, te entrego a mi hijo, ¿no? Te entrego a mi hijo, bueno, porque la posibilidad de que viva era absolutamente muy precaria y muy negativa, ¿no? Y ella cuenta que te entregó ahí a San Martín de Porras, a lo que ella pensaba, ¿no? Que era un dios en ese momento, pero creo que su fe alcanzó. Y ahora verte con vida, ¿no? Verte en el Señor, ministrando, viajando, viendo la obra de Dios en tu vida, si verdaderamente es como un sueño, el sueño de Dios en uno, ¿no? El sueño de Dios en uno, ¿no? Porque uno no lo pensó, uno tal vez en esos momentos no lo anhelaba, uno en esos momentos no lo pensaba, pero dice la Escritura, ¿no? Que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, sus caminos son más grandes que los nuestros y él nos sorprende, ¿no? Para mí siempre ha sido un gusto invitarte en las conferencias del Cono Sur en Cosecha, teniendo en las diferentes plataformas que Dios nos ha conseguido estar, tenerte ahí hoy día, tenerte como primicia en esta emisora, para que compartas también un poco de la palabra de Dios en estos momentos, traigas el mensaje de esta hora para la audiencia. Así que, Otoniel Pardo, bienvenido para que compartas la palabra de Dios en estos momentos. Adelante. Gracias, realmente agradecerte y reconocer pues la gracia de Dios. Es un privilegio para mí. Uno de los temas que me conmueven, realmente me emocionan muchísimo y pues producen en mí una gran gratitud y un gran reconocimiento al Señor, es por la obra justificadora llevada a cabo en favor de cada uno de nosotros. Yo me siento realmente una persona privilegiada, la gracia de Dios me ha alcanzado y ese favor inmerecido produce en mí gratitud y sobre todo entendiendo bien lo que significa esta obra justificadora. La justificación es un tema que me he dado cuenta, muchos creyentes no tienen una buena noción acerca de estos conceptos, no han entendido muy bien lo que significa esta gran salvación que empieza con el hecho de haber sido justificados delante de Dios. Y me gusta mencionar este tema y llevarlo y traerlo a la mesa porque es muy importante que el creyente pueda entender la obra justificadora en su vida. Nosotros debemos creer que es una gran bendición del Evangelio que el Señor asegure a nosotros los que creemos en Él esta justificación tan maravillosa, tan grande, que incluye el perdón del pecado y la promesa de esta vida eterna sobre los principios de la justicia, que es otorgada no en consideración a ninguna obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino únicamente a través de la fe en la sangre del Redentor, en virtud de la cual su perfecta justicia nos es imputada libremente por Dios.
Este término imputar es importante. Es importante porque es lo contrario a amputar. Amputar es quitar, es sacar, es cortar algo. Pero imputar es poner, es añadir, es colocar algo. Y el Señor nos ha imputado la justicia de Cristo a nosotros. Esa justicia significa que Dios nos declara justos, inocentes, sin culpa, y nos ve en Cristo como si nunca hubiésemos pecado. Esta verdad es difícil de digerir por muchos creyentes. Muchos creyentes todavía tienen conciencia de culpa, todavía no se ven a sí mismos como nuevas criaturas y arrastran sobre ellos el pesar de su vieja vida, de su vieja manera de vivir. Pero no, la Biblia dice ¿Se congeló su imagen? Parece que se congeló. Hay que esperar tantito a ver si se descongela. Si no, usted continúe, Sí, porque continúe con el tema. Está interesante el tema sobre la justificación. Verdaderamente es un tema muy... Decía alguien que era la columna vertebral del Evangelio, ¿no? Si no hay una buena entendimiento de la justificación, no hay una fuerza del sustento o la sustancia del mismo Evangelio. La Biblia dice, ¿no?, que el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. sí, Dios Continuamos, Pastor Otoniel. Amén. Dios nos ha justificado y nos ha declarado santos en Cristo Jesús. Inocentes, nos ve como si nunca hubiésemos pecado. La justificación es esa bendición salvadora, mediante la cual los pecadores somos declarados justos ante Dios a través del perdón de nuestros pecados y la imputación de la justicia de Cristo. A veces nosotros, bueno, nos vemos como perdonados, pero no nos vemos como gente que ha adquirido una posición realmente de aceptación delante de Dios y que en los méritos de Cristo podemos pedir a Dios lo que querramos. En el nombre de Jesús, según las Escrituras. Todo lo que piden en su nombre, Él lo hará. Debemos entender que se nos ha atribuido la justicia, que Dios nos ve como si hubiésemos cumplido toda la ley y guardado todos los mandamientos. Esta declaración de justificación delante de Dios es una declaración legal. Es una declaración legal de Dios como juez. Se produce precisamente cuando somos llevados a compartir esta vida justa en Cristo Jesús. Y esto significa que es una obra llevada a cabo cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando creemos en Cristo Jesús, y es una obra instantánea, a diferencia de la obra de la santificación, ¿no?, que es una obra posterior, que es una obra consecuencia de la justificación, porque es fruto de ser justificado. La santificación es fruto de la justificación. Cuando entendemos estas verdades, estos principios, nosotros nos liberamos de una serie de conciencias de culpa que debemos erradicar, porque nosotros hemos sido declarados justos, y como dice Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que esta santificación, esta justificación es una bendición para todo creyente, es una declaración de ser justos delante de Dios, es una nueva posición adquirida en Cristo Jesús. La justificación es una declaración legal o judicial de Dios, de que somos justos ante sus ojos. Hay que tener presente que esto no es debido a nuestras obras, sino porque el Señor nos la imputa, nos acredita la justicia de su Hijo Jesús. Somos contados como justos en los ojos de Dios. Si pensamos, por ejemplo, que la regeneración es compatible al trabajo de un cirujano, bueno, ¿no?, que está creando un nuevo corazón, la justificación sería entonces comparable al trabajo de un juez. Es una declaración externa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una clara declaración del juez. Dios es un Dios justo y Dios es el que justifica, dice las Escrituras de aquel libro romano, ¿no? Porque todos hemos sido condenados y no hay quien entienda. No hay justo aún uno, dice la Escritura, todos nos hemos desviado, cada uno se fue por su camino. Entonces, delante de Dios hemos heredado una naturaleza del primer padre Adán. Dice que él pecó y el pecado fue llevado a todos los hombres. Toda la raza humana está bajo condenación de pecado. Toda la raza humana está condenada
pero dice que Dios justifica al impío, para que el impío sea un pío, un hombre justo. Y el único pío que tomó ese camino fue el Señor Jesucristo, llevando todo el pecado de la humanidad en su carne, siendo él condenado por la ley de Dios, porque no hay justo ni uno. Nadie podría cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios se tenía que obedecer. Y el que no podía obedecer la ley de Dios era condenado por culpa, por pecado, por quebrantar la ley de Dios. Entonces Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, él cumplió toda la ley, haciéndose maldito en la cruz del Calvario, para que toda la maldición de la ley venga sobre él y justificara al impío. O sea, justificara a todo hombre, a toda mujer, que ya no tiene alcance de parte de Dios. Pero Dios está juzgando a tu vida, tu pecado, no en ti. Lo está juzgando tu pecado, tu maldad, en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Así, hay una obra de redención, hay una obra salvífica en Cristo Jesús. Continúe, pastor, lo tenía adelante. Gloria a Dios. Sí, el internet está intermitente, está fallando, pero aquí estamos y gracias por complementar estas verdades tan importantes que sí, que debemos de conocer, porque al entender estas verdades podemos liberarnos de una serie de complejos de culpa que el Señor quiere erradicar de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que somos justificados, somos justos, que Dios nos ve aceptos en el amado, perfectos. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 14, que con una sola ofrenda fuimos santificados para siempre en Cristo Jesús. Entonces, estas verdades claves que tienen que ver con el plan redentivo son importantes y deben ser conocidas por todos nosotros para caminar victoriosamente, para caminar seguros y para no estar dudando de nuestra salvación tan grande que hemos recibido en Cristo. La justificación es una verdad poderosa, nos enseña que Él realmente ha obrado, nos ha declarado inocentes, es una obra instantánea, es una obra que se da cuando creemos, es una obra que Dios hace por nosotros en Cristo Jesús y que debe ser reconocida y aceptada de esa manera. Así que gocémonos, oremos, adoremos al Señor por todo esto que realmente es glorioso. Los pecadores no cambian por ser pecadores. El pecador puede hacer una buena obra, una buena labor y sigue siendo pecador. Puede tomar buenas acciones y puede seguir siendo pecador porque es su naturaleza pecaminosa. O el justificado que Dios ha declarado justo, de igual manera puede fallar, de igual manera puede hacer cosas que tal vez no convienen en un momento, pero su naturaleza no cambia. Su declaración de parte de Dios no cambia. Dios lo declaró justo. Ahora bien, pero hay cierta influencia que mencionaba el pastor Otoniel, que decía, ¿por qué los cristianos se sienten culpables, se sienten condenados? Porque, valga la redundancia, dentro del tema teológico, se menciona un mensaje que hay que obedecer a Dios, que es bueno, ¿no? Que hay que obedecer a Dios. La idea ahí decía que tenían que obedecer los mandamientos de Dios, y si no obedecieran los mandamientos de Dios, eran culpables. De igual manera, hay un mensaje subliminal entre sí mismo, ¿no? Que nos enseña que tenemos que obedecer a Dios, y cuando uno no obedece a Dios se siente mal. Se siente mal, se siente acusado, se siente condenado, ¿no? Entonces, pero en Pedro, la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo te da la capacidad para que obedezcas a Dios. Dios nos ha dado una capacidad por su Espíritu Santo para obedecerle, no en tus obras, ni en tus habilidades, ni en tu fuerza. Que tu vida cristiana descanse en Cristo a través del Espíritu Santo. Él es plenamente capacitado para obedecer a Dios, no por tu razón, sino por fe a través de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice la Escritura que no hay condenación ahora, es tiempo presente. Ahora pues no hay condenación, ahora pues no hay culpa, ahora pues no hay culpabilidad, ahora pues no hay condena, ahora pues no hay acusación.
a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, los que no andan como personas pecadoras o en parte humana, sino los que ahora están en Cristo Jesús. Ahora, al estar en Cristo, vos eres una nueva criatura. Al estar en Cristo, tienes un nuevo nacimiento. Al estar en Cristo, tienes un nuevo linaje. Al estar en Cristo, tienes una nueva familia. Al estar en Cristo, tienes una nueva plenitud. Al estar en Cristo, tienes una nueva cultura. Al estar en Cristo, es lo máximo por qué vivir. Entonces, si nuestra identidad es bien conocida en Cristo, la justicia de Dios, tenemos paz para con Dios. Tenemos una relación de paz y armonía donde Dios no te está buscando como juez con un palo ahí a castigarte, tras de ti a ver a dónde fallas, a dónde caes para venirte encima con todos los ángeles y buscarte, castigarte y abrumarte y que te sientas mal, que te sientas verdaderamente para que tú te arrepientas y te vuelvas a Él de una manera dramática. No, Dios te ama y te acepta tal como eres. No tienes que hacer más. Dios te acepta y te ama tal como eres, con tus hechos, con tus obras. ¿Por qué? Porque Él ya hizo una obra en Cristo Jesús para favorecerte. Ella hizo una obra redentiva en Cristo Jesús para perdonarte. Ella hizo una obra poderosa para el perdón de tus pecados. La obra está terminada. Continúe, pastor Otoniel. Gloria a Dios. Y si la obra está terminada, Jesús dijo, consumado es. Jesús dijo, consumado es. Y si la obra está terminada, ha sido hecho ya en la cruz del Calvario. Cristo dijo, consumado es. Todo está hecho. Hay una obra que Dios ya hizo, que ya está en el tiempo pasado, que Dios ya realizó a través de una redención en Cristo Jesús, que nosotros en esta hora, en este momento, podamos recibirla. Que Dios en su gracia y en su misericordia ya hizo una obra perfecta para favorecer a cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier situación, a cualquier circunstancia de dolor, de enfermedad, de desgaste humano, de depresión, de angustia. Cristo ya hizo una obra perfecta para vos. Cristo ya hizo una obra perfecta para tu familia. Cristo ya hizo una obra perfecta para vuestra comunidad. Cristo ya hizo una obra perfecta para el perdón de vuestros pecados. Continúa, pastor Otoniel. Sí, Gloria a Dios, me gusta esta combinación de prédica. Me agradó tanto, gloria a Dios. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pero Dios es bueno, pastor. Sí, sí. Y gracias al Señor por este tiempo precioso para compartir estas verdades y que el Señor nos ayude, pues, y seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Amén. Sí. Queremos orar para que Dios nos abra el entendimiento a la iglesia y alumbre verdaderamente sobre este mensaje de Dios para la vida de la iglesia, la vida del ministerio, la vida del ser humano. Oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, oh Dios, por las vidas que escuchan este programa en cualquier parte de este globo terráqueo, Señor. Gente que escucha por la emisora, Señor, conducidos en un ómnibus, conducidos en un micro, conducidos en sus autos, Señor amado. Viajando en el avión, Señor amado, viajando en el tren. Ahí es donde tú llegas, oh Dios, a través de estas ondas, Señor, radiales, televisivas, Señor. Oramos para que cada persona, Señor, ahí donde se encuentre, Señor amado. Tu Espíritu Santo, ¿quién es el agente que has enviado a este tiempo, Señor? Para traer convicción, redención y mostrar la palabra viva y eficaz en cada corazón. Permítenos ahí donde tú estés, donde tú te encuentres, que podamos orar por ti y que tú repitas esta oración por
consiguiente, la Biblia dice, si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, serás salvo. Y queremos guiarte esta oración. Oramos en este momento. Ahí donde te encuentres, tal vez tengas que parar tu auto, estacionarte un momento, tal vez tengas que parar un momento y tomar esta atención, por favor. Y repite después de mí. Padre nuestro, eso es, Padre nuestro. En este momento me acerco a tu presencia. He escuchado tu palabra y el beneficio que tú tienes para mí. Eso es, he escuchado tu palabra y el beneficio que tú tienes para mí a través de mi Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados y darme vida eterna. En este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Y creo en mi corazón en este momento que Dios te levantó de los muertos y que vives, y que vives. Y gracias por el perdón de mis pecados y darme vida eterna en Cristo Jesús a partir de hoy. Gracias, gracias, gracias. Si en este momento has hecho la oración, permítenos felicitarte a ti. Un tiempo atrás yo lo hice, invoqué a Dios. Cuando Javier estaba enfermo en su cuarto y yo le pedí a Dios que entrara a mi vida, entrara a mi corazón. Y Dios así lo ha hecho. Hoy estamos acá juntamente por la bendición de Dios, agradecidos a Dios. Dios tiene un plan, un propósito con tu vida, que aún tú mismo, ahí donde estés, no lo conoces. Pero si tú te permites a ti mismo, ¿no? Y permites a Dios, hacerse cargo de la vida tuya, hacerse cargo de tu situación, de tus circunstancias, de seguro que Él lo hará de una forma completamente, porque Él te ama, porque Él te ama. Gloria a Dios. Pastor Otoniel. Muchas gracias para agradecer esta oportunidad y bendecir este trabajo. Felicitarte, hermano, por la labor que vienes desarrollando desde Argentina, tocando muchas partes del continente. Es una bendición, me siento realmente privilegiado y bendecido, hermano, y que el Señor siga bendiciendo y prosperando lo que haces. Que el Señor te guarde con salud, con prosperidad, guardando a tu familia, a tu esposa, tus hijos, tu nieta. El Señor es bueno, hermano, y que el Señor siga adelante en tu vida y se siga glorificando. Gracias, hermano, por esta oportunidad y que Dios bendiga a todos los hermanos y oyentes de este programa. Gloria a Dios. Vamos a orar por los enfermos. Creemos que Dios es un Dios bueno, un Dios fiel. Tal vez estás en el hospital escuchando de emisora, estás con tus dolencias, la familia acongojada, la familia atribulada. Tal vez estás bajo un puente ahí, por ahí, drogándote con la adicción y alguien tomó el celular y buscando algunas cosas para entretenerse. Dios permitió que escucharas estas voces en este momento, queriéndote liberarte, queriéndote salvarte y salir de ahí. Dios permite su gracia y su misericordia poderte alcanzar en estos momentos y vamos a orar. Pastor, otro día puedes orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, por este tremendo privilegio. Sabemos de muchas personas, Señor, que con necesidad están oyendo este programa y viéndolo. Te pedimos por ellos, Señor, para que sean sanados, para que sean libertados, para que toda opresión física, mental, oh Dios amado, en el cuerpo de estas personas sea quitado en el nombre de Jesús y sean totalmente restaurados, totalmente sanados para tu gloria y alabanza, Señor.
Oh Dios, invocamos tu nombre y te pedimos que cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea el daño, el mal, que estén sufriendo, Señor, no haya límites porque tu gracia, Señor, es más que suficiente. Padre, trae salud, trae prosperidad, trae fortaleza, trae ánimo en la vida de estas personas, Señor. Dios, glorifícate, Señor, y que puedan alcanzar la salvación y conocerte, Padre, viendo tu gracia y tu amor manifestado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, oh Dios. Declaramos sanos y libres y bendecidos a todas estas personas en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Oramos por Roberto en Guatemala. Roberto en Guatemala, que tiene deficiencias en su sistema cardíaco, que próximamente lo van a operar a colocarle un marcapaso, poner la irrigación de la sangre, no bombea bien. Oramos que en el nombre de Jesús la mano poderosa del Señor venga y opere a Roberto, sus ángeles querubines intervenga de una manera majestuosa, sobrenatural, en el nombre de Jesús. La gracia y la poderosa mano del Señor venga sobre su vida, venga sobre su corazón, venga sobre todo su ser. Oramos por María en Argentina, por su hernia, por su dolor. Que en el nombre de Jesús sanes y esa hernia desaparece en el nombre de Jesús. La gracia bendita en este momento desarraiga todo ello. Y el poder de que el nombre sanador de Jesucristo interviene en tu vida sobrenaturalmente para la gloria y honra del Señor. Hay una persona que tiene como un hueco en el cerebro en la parte derecha a través de una infección y una bacteria que se introdujo por situaciones ambientales. Los médicos no encuentran respuesta. La respuesta viene en esta hora sobre tu salud, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y la operación divina sobre tu cuerpo, sobre tu ser. Todo se comienza a regenerar, los tejidos de tu cráneo, de tu cabellera, en el nombre de Jesús. La obra milagrosa del nombre de Jesús y el Espíritu Santo comienza a traer registros de restauración, de reavivar, carne con carne, hueso con hueso, para la gloria y honra del Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Espíritu Santo, ven, Señor, ven, Señor, ven. Espíritu Santo, vienes en el nombre de Jesús, sanando toda dolencia, todo dolor, toda hueste de maldad. Hay una mujer, Marta, en su lecho, con dolores en la cadera, pobre de recursos económicos, de mucha escasez económica. Pero estás escuchando esta emisora por la gracia de Dios. Llegó Jesús ahora a visitarte. Sana tu cadera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu cadera es rehabilitada, es sanada. Volverás a caminar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios obrará el milagro y traerá sustento económico. La gracia divina traerá. Cambiará tu miseria en gozo, en luz. Disipará toda tiniebla. Tu lamento será baile. Tu tristeza en alegría. La obra redentora de Jesús sobrenaturalmente obra. Gente que está escuchando este mensaje, esta emisora, que está desesperada, con ansiedad, con turbulencia, que está desesperada con angustia. Jesucristo entre a tu corazón en esta hora, en este momento,
y toda dolencia en el nombre de Jesús por la palabra que envía el Señor. Dolores de huesos, dolores de artritis, convulsiones, en el nombre de Jesús desaparecen. En el nombre de Jesús desaparecen. Hombres que están apartados por errores dentro de su labor de liderazgo, ministerio. En el nombre de Jesús, el Señor te levanta, te restaura. Hay bonanza y nuevo comienzo en Dios, nueva oportunidad en Cristo Jesucristo. Su llamamiento es irrevocable y su inmensa misericordia es para siempre. Oramos para que la providencia de Dios llegue a vosotros, hombres y mujeres. La restauración divina en estos tiempos viene sobre tu vida para traer una nueva temporada, un nuevo comienzo, un reavivamiento en tu labor, en tu camino, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tus negocios, con tus finanzas. La vida de Dios, la vida Zoe, la vida más que suficiente en Cristo Jesús, está para que todo aquel que lo cree, lo recibe, de bendición, de bienestar. Gloria a Dios, el Espíritu Santo de Dios está como fuego líquido de una manera poderosa, significativa, de una manera muy, muy potente para hacer el milagro que tú requieres. Dios es un Dios soberano. Lo está buscando personas que le creamos, porque para el que cree todo es posible. Oro por tu finanza, por tus negocios. Oro por las cuentas que tienes que pagar, por los compromisos económicos, la pensión escolar, el alquiler de tu departamento, la paga de la cuota de tu auto, donde no puedes llegar en estos tiempos, porque tal vez los ingresos económicos donde estabas expectante han concluido esa operación de una manera negativa, pero déjame decir que hay una luz de esperanza en Cristo. Hay un pronto auxilio en Dios. Hay un socorro inmediato si nos acercamos a Dios, para que Él crear una fuente provista del cielo, un oportuno socorro provisto de lo alto, para el sustento del pan de cada día de casa, para que el milagro financiero que requieres para pagar la cuota del auto, la cuota de la pensión escolar, el alquiler para que no te cancelen y tengas que tener desalojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibe en esta hora la provisión del cielo. El Señor dijo a Jairo, no temas, no temas, porque tal vez el temor ha inundado tu ambiente, tu mentalidad, tu corazón, tus emociones. El salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si un ejército acampara contra mí, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En estos momentos viene el socorro de Dios para tu vida. En estos momentos viene el socorro de Dios para tus circunstancias. En estos momentos viene el socorro de Dios, el pronto auxilio para la cancelación de los créditos que tienes que cumplir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que estaba con mi hermano Jaime y él había sacado un televisor a crédito. Mi hermano Jaimito había sacado un televisor a crédito. Y resulta que entraron a robar a la casa y se llevaron el televisor. Y él dijo, ahora, ¿cómo hago para decir que se robaron y ya no sigue pagando? O tendré que seguir pagando cuando aún no teniendo el televisor.
Y yo le digo, Jaime, no te preocupes. Vamos a ver la oficina donde está el crédito, vamos a hablar algo, vamos a conversar algo. Bueno, yo me vestí con mi traje, con corbata, con mi terno, y fui con mi hermano Jaime ahí por la avenida Larco, donde eran estas oficinas de esta compañía de artefactos eléctricos que vendían prendas a crédito. Llegamos ahí, el señor que le iba a atender a mi hermano, lo conocí, creo, a mi hermano Jaime. ¿Quién es el señor que anda que ha venido contigo? Le dice, tu abogado. Pues la dejo que te había acumulado mi hermano. No, le dice. Yo le digo, Jaime, cállate. Vamos a ver. Entonces el señor entra a la computadora, le dice, dame tu nombre y tu número de DNI. Comienza a buscar a mi hermano Jaime y la deuda, ¿no? Lo sorprendente es lo siguiente, que el señor comienza a ver, dice, y comienza a ver y dice, me dice a mí, le dice a mi hermano Jaime, les sorprende, dice, la deuda no está. La deuda no está. Bueno, y si la deuda no está, entonces mi hermano no debe nada. Sí, la deuda ha desaparecido. Gloria a Dios. Entonces él nos mencionó algo, me dice, si yo reporto esta falla, todo el sistema vamos a tener que volverlo a condicionar. Todo el sistema, porque como todo el sistema está en red, todo el sistema lo vamos a tener que acondicionar. O sea, él me dice, yo no puedo reportar esta falla. Bueno, si usted no puede reportar la falla, ¿qué podemos hacer nosotros? Le digo a mi hermano, ¿no? Ya está. Solamente yo lo recibo de parte de Dios, le digo así. Y entonces el chico dice, sí, usted lo recibe de parte de Dios, pero yo quisiera recibir un ceviche, dice así en forma de broma, ¿no? Yo quisiera recibir un ceviche. Bueno, le dejamos ahí. Y así muchos milagros de parte de Dios pueden ocurrir en la vida del ser humano. La vida de cada una de las personas que estamos en esta tierra cuando le creemos a Dios. Estamos muy agradecidos a Dios por el hermano Pastor Armando García, por Claudia, que nos ayudan semana a semana con toda la audiencia y la transmisión de este programa. Agradecidos a usted, Pastor Otoniel, por la acogida y la invitación y estar presente. Verdaderamente nos hemos disfrutado de la presencia de Dios, hemos disfrutado de parte de usted en este tiempo para la gloria del Señor. Gloria a Dios, su programa La Gran Cosecha, siempre en esta emisora de esta estación de América, nuestra América, gloria a Dios. Los días sábados y domingos a las 9 de la mañana desde el estado de Indianas. Gloria a Dios. Una bendición. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Una bendición. Gracias.